Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de la sabiduría de Dios como poder. Y ya hemos visto en los programas anteriores cómo la sabiduría de Dios nos ayuda a tener una vida de poder, una vida de autoridad, una vida de libertad de muchos problemas también que pueden surgir en nuestras vidas. Y en este programa quiero que veamos un poquito testimonios de gente sabia. Hay mucha gente muy sabia en la Biblia y vale la pena pasar por sus vidas y tal vez aprender ciertos detalles de ellos que nos pueden ayudar en nuestra vida práctica, en todos los días que estamos viviendo. Vamos a escoger unos, por ejemplo, y vamos a Génesis y de Génesis vamos hasta el día de hoy. El primer gran sabio, por ejemplo, es José. José fue una persona sabia. Él se preparó para una sequía que venía sobre la tierra, ¿no? Y él, sin ser alguien que había tenido unos estudios extraordinarios, o una preparación importante, porque finalmente de joven fue vendido como esclavo, de joven trabajó como esclavo, después terminó en una cárcel. Realmente todo el tiempo donde él podría haber estudiado, estaba o trabajando o encerrado en una cárcel. Pero este hombre tenía una conexión con la sabiduría de Dios a través de los sueños que Dios le daba, y finalmente llegó a ser la persona que gobernaba Egipto, el país más poderoso de su época. Y llegó ahí no porque él estaba tan extraordinario en su preparación académica o política o económica, pero tenía la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, el faraón la detectó en José. Él tomó a José y lo puso en el segundo lugar a nivel mundial, podríamos decir. Qué impresionante. Y obviamente adquiere un liderazgo, ¿no? Dios, la sabiduría de José lo libró de todas sus tribulaciones. Le dio gracia delante de Faraón. Y finalmente lo puso como gobernador sobre todas las cosas. Entonces, la sabiduría rebasa todos los otros tesoros intelectuales y de preparación. Eso no quiere decir que no nos debemos de preparar, pero adquirir sabiduría por encima de nuestra preparación intelectual, académica, nos posiciona directo en los lugares más altos en la tierra. Y eso es algo que tenemos que aprender, porque todos anhelamos un liderazgo, una posición alta. Pero ¿qué es lo que va a hacer la diferencia entre 10 personas igualmente diplomadas, con la misma preparación, de la misma universidad? La que tiene un plus que las otras no tienen. Exacto. Y ese plus, es ese extra, si es sobrenatural, pues con más razón. Exacto. ¿Cuál fue por qué Daniel sobresalió en Persia? También llegó joven, de un nivel de la prepa, no tenía universidad, pero Nabucodonosor vio ahí a alguien especial, que tenía algo especial, y lo aprovechó, le enseñó, lo preparó, y este hombre pasó 3 reinados ahí siempre a la cabeza. Se cambiaban los reyes, pero él seguía ahí. ¿Por qué? Porque tenía esta sabiduría especial, que era saber conectarse con Dios y pedir el consejo de Dios para lo que se necesita. Y es cuando las cosas salen de manera sobrenatural y súper bien, además, ¿no? Entonces, José es un ejemplo. El otro gran ejemplo de un liderazgo sabio es Moisés. Él fue guardado desde su nacimiento
y aprendió toda la sabiduría egipcia durante su juventud. Sí. ¿No? Pero después Dios le enseñó sabiduría para sacar a su pueblo de Egipto. Y ahí lo vemos en esta cita de Hechos 7:20. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a su hijo. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Él tuvo que aprender, fue enseñado, qué tremendo, ¿no? De un niño ahí, chiquito, de una familia normal, con podemos decir, bueno, un proyecto de vida normal, por una maldición que Dios revierte. Se salva Moisés y empieza a vivir en el palacio de Faraón, el lugar de la cultura más alta del mundo conocido. Las riquezas impresionantes. Lugares, bueno, estos palacios de Egipto hasta el día de hoy nos impactan y están en ruinas. Imagínate cómo estaban cuando eran perfectos. Ese era un país que tenía la biblioteca mundial en Alejandría. Entonces todo esto estaba ahí y fue instruido en sabiduría, inteligencia, cultura. Y después Dios lo llama y pone su sabiduría sobre la sabiduría que tenía de los egipcios y hace un líder con una autoridad, un conocimiento, una preparación para poder ir y discutir ahí con el faraón diciendo, ¿sabes qué? Nos vamos. Podía hablar al tú por tú con el faraón, porque era él también hijo de faraón, entre comillas. Claro, adoptado, digamos, ¿verdad? Pero viviendo en el palacio con toda la cultura. sabía el protocolo, el idioma. Entraba como en su casa. Exacto. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, ahí vemos como la preparación junto con la sabiduría de Dios, todo lo que Dios le enseñó, porque tenemos nosotros un pequeño pasaje de la zarza ardiente, pero yo creo que duró la conversación un buen tiempo y hubo otras conversaciones con Dios hasta que Moisés estaba preparado de manera divina por encima de la preparación humana que había tenido. Entonces él llegó con todo lo que se necesitaba para lograr su misión en la vida. Entonces nosotros tenemos que aplicar eso a nuestras vidas. Nos preparamos en la tierra, aprendemos muchas cosas y después tenemos la responsabilidad de buscar a Dios para que nos ponga esta sabiduría por encima de lo que tenemos, y eso hace la bomba atómica que debemos de ser en esta tierra. Esta bomba de revelación, de sabiduría, de diligencia, de prudencia. Claro. Ser esta persona tan diferente que la gente sí te tiene que escuchar y seguir. Porque el liderazgo de Moisés fue natural. La gente vio en él una persona sabia. Bueno, impactante, porque soltaba las plagas así, sin temor, porque conocía a su Dios, conocía quién le mandó y para qué lo mandó. Yo me imagino ahí cuando declaras estas plagas sobre todo el país, dice, pues, a nosotros nos va a tocar, pero a ellos nunca les tocó. No hubo muerte en sus primogénitos, no hubo las plagas sobre sus cultivos. Ellos estaban bajo protección. Y podía ahí discutir en frente de Faraón y decirle lo que iba a pasar.
un hombre tremendamente sabio. ¿No? Entonces vamos a seguir con la gente sabia de la Biblia, porque vamos a aprender mucho de cada uno de ellos. Entonces nos vamos a un corte, regresamos. Regresamos hablando de los grandes personajes sabios de la Biblia. Vimos a José, vimos a Moisés. Vamos a un tercer hombre tremendo y que no tiene nada que ver con liderazgo. Es Bezalel. ¿Quién es este hombre? Muchos ni se acuerdan que lo han visto, leído. Aparece en la Biblia, aparece en Éxodo. Es un artista. ¿Por qué? Porque es un artista que era sabio. Él diseñó y supervisó la construcción del tabernáculo y de todos los utensilios del tabernáculo en el desierto. Éxodo 31 nos habla de él. En el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños y para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Wow. Cuando mucha gente dice que el arte no es de Dios, no es cierto. Dios busca grandes diseñadores, grandes artistas. Y cuando se entregan a Dios, Dios te da diseños, te da sabiduría para hacer cosas nuevas, creativas, de extrema belleza. A Dios le gusta el arte. A veces pensamos que el arte es secundario en la vida espiritual. Dios dijo, no, el tabernáculo debe de ser una maravilla, una belleza superior. Cuando estamos hablando de arte, obviamente no hablamos del arte secular que puede plasmar cosas que están en contra de los principios de Dios. Exacto. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que a Dios le interesa los ornamentos, en la decoración, digamos, lo majestuoso. Cuando tenemos una pequeña entradita ahí a cómo va a ser el cielo o cómo es el cielo, pues es algo impresionante, adornado. Exacto. ¿No? Exacto. No, a Dios le gustan las cosas bonitas, bien hechas, y que realmente te levanta tu ánimo también, ver el tabernáculo tan espectacular,
pues sí te da ganas de acercarte a Dios, de ir a este lugar, a orar, o etcétera. Es tan importante. Dios todo lo quiere bien hecho y bonito. Y va a dar sabiduría a los artistas. Lo que pasa con el arte actual, el arte humano, es la expresión de lo que el hombre tiene adentro. Si es un hombre que no ha nacido de nuevo, pues hay muerte ahí, ¿no? Y expresa lo que hay adentro. Pero si es una persona sabia, guiada por Dios, la expresión de su arte va a ser una cosa espectacular en belleza. Entonces, vemos ahí Dios escogiendo y puede, a mí lo que me gusta ahí es que vemos que Dios va a dar la sabiduría para multitud de actividades diferentes, no solamente para los negocios o para liderazgo, también para el arte, por ejemplo, porque hay sabiduría en todas las áreas de la vida. Entonces, esto es un hombre que casi nadie conoce, pero fue un hombre llamado por Dios, escogido y que recibió sabiduría de parte de Dios para hacer las cosas. No nada más para que se viera bonito, que No. sí, porque todas las medidas, las formas, las instrucciones para el tabernáculo tenían una razón, una enseñanza y una razón espiritual también. Entonces tenía que ser, imagínate la confianza que Dios tiene que tener. Le está dando su sabiduría a alguien que Así va es. a llevar al pie de la letra las instrucciones, Eso es. las medidas exactas, los colores exactos, las texturas exactas. Todo venía por parte de Dios, la instrucción venía por parte de Dios. Sí. Y tenía que apegarse a todo eso porque todo eso iba a tener un simbolismo. Exacto. Para el pueblo judío en ese entonces, ¿verdad? Pero también para el Nuevo Testamento, para Claro. nosotros hoy en la actualidad, cuando vamos a estudiar el tabernáculo, hay una referencia espiritual en todo lo que estaba puesto ahí. Así es. Y labrado, y con oro, y con plata, y con todos esos dibujitos, cositas delicadas, el arca, por ejemplo, ¿no? Con los querubines, las alas, Sí. todo tenía que ser exacto. Pero Exactamente. eso también impactaba pues al pueblo judío. Claro que sí. Claro que sí. No, era una maravilla todo lo que se hacía en este momento, ¿no? Otro hombre súper sabio, Josué. No, es un líder él aprendió observando a Moisés y después obedeció a Dios y guió a todo el pueblo a la tierra prometida. Deuteronomio 34:9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Lleno del espíritu de sabiduría. Por eso logró lo que logró. Claro. David, otro líder muy sabio, dice 2 de Samuel 14:20: para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra, ¿verdad? David nunca permitió que sus errores lo alejarían de su fuente de sabiduría que era Dios, ¿verdad? Entonces, siempre se quedaba cerca de él. Abigail, hay una mujer, esposa. Ella administró bien su casa, a pesar del esposo, que era realmente un malvado, de mal humor. Dice ahí 1 de Samuel 25:3, ya que el varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era el linaje de Caleb, ¿no? Entonces ahí vemos una mujer de buen entendimiento, sabia. Dios pone sabiduría para todos nosotros. Obviamente Salomón, pues el rey famoso, el sabio, el que escribió Proverbios, y hay muchos otros. Los magos eran aprendices de sabiduría, Eran sabios. ¿no?
recibieron discernimiento especial para saber que Jesús había nacido y que iban a verlo y hacer todas estas ofrendas, ¿verdad? Reconociéndolo como Rey de Reyes en este momento. Porque fueron reyes que lo fueron a adorar. Y eso significa, Él es Rey de nosotros, Rey de Reyes. ¿Quién más tenemos en la Biblia? Esteban, ¿no? Él organizó muchas cosas, la distribución de la comida a las mujeres. Pablo adquirió sabiduría cuando se topó con Jesús. Volvió a hacer un giro ahí de 180 grados. En lugar ya de matar cristianos, él iba a evangelizar los incrédulos. Es cuando entró la sabiduría. Porque él estaba con buena fe, pero haciendo lo peor. Él creía que estaba sirviendo a Dios, matando cristianos, porque era muy celoso de su religión. Sí. Pero cuando tiene la revelación, ¿no? Que dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Wow, yo creo que en ese momento entró ahí una revelación tremenda de con quién estaba hablando. Exactamente. Y en este momento cambió todo. Cuando llega la sabiduría a tu vida, toda tu vida va a cambiar. Todo cambia. Y para bien, para bendición. Por eso Proverbios dice, bienaventurado el hombre que recibe la sabiduría de Dios. ¿No? Entonces, tenemos que buscarla, atesorarla y utilizarla. Y si no la tenemos, dice la Biblia, pídela. Entonces no hay excusa para no tener sabiduría en la vida. Bien, pues se nos acaba el tiempo para el día de hoy. Vamos a cerrar, vamos a seguir. Tenemos todavía tiempo para 2 otros programas hablando de la sabiduría de Dios, que es poder para nuestra vida. Entonces nos despedimos de todos ustedes. Mándanos mensajes, dinos de dónde vienes, de dónde nos escuchas. Queremos estar en contacto contigo y ayúdanos a compartir esto, porque mucha gente necesita aprender acerca de lo que es la sabiduría. Muy bien, y mientras recordamos, siempre en victoria.